Estimado alumno de quinto grado, bienvenido a esta clase de la fase 3, correspondiente a la semana número 2 de esta continuidad educativa. En esta ocasión vamos a desarrollar el contenido El cuento de ciencia ficción, definición, elementos y estructura. Como actividad 1 vamos a dar lectura a un cuento. Esto es parte de la lectura comprensiva. Después de ello vamos a responder algunas preguntas. En esta ocasión la lectura la vamos a hacer ocupando un video, el cual vamos a reproducirlo a continuación. El tema del cuento es Los robots debemos ser atentos, del escritor salvadoreño Álvaro Menéndez Leal. Salvadoreño. Actividad 1 de la guía 2, el cuento de ciencia ficción. Definición, elementos y estructura. Fase 3. El oficial, de pie tras el escritorio, la invitó a sentarse con atento gesto. La viejecita, más ágilmente de lo que era de esperar en una mujer de su edad, tomó asiento. Deseo presentar una queja, dijo la viejecita con un mohín de indignación, y mientras los ojillos le relumbraban. El oficial de queja sonrió solícito, y con una leve inclinación de la cabeza, la animó a proseguir. Sí, una queja contra los robots. El oficial bajó los ojos y alistó su maquinilla para tomar apuntes. Esas horribles máquinas, dijo la viejecita, con voz chillona. Son los seres más desatentos que conozco. Circulan por las calles de la ciudad, y son incapaces de prestar el menor auxilio a una pobre anciana. Ahora sollozó, la cara hundida en un pañuelo de encajes. Ayer iba yo al negocio de seguros, y tuve que esperar 45 minutos, sí, 45 minutos, como lo oye, antes de poder atravesar la calle. El robot de tránsito se hizo todo ese tiempo el desentendido, y no quiso detener la circulación de vehículos para que yo pasara al otro lado. El oficial tomaba cuidadosamente apuntes. El oficial chasqueó ligeramente la lengua. Se levantó y ofreció una taza de café a la viejecita, ofrecimiento que ella aceptó con un pujido. El oficial sirvió 2 tazas, y dio una a la señora. Entre sorbo y sorbo, siguió ella explicando sus puntos de vista. He llegado a creer que es falso eso de las 3 leyes robóticas, dijo. El oficial se estremeció en su asiento. Sí, como lo oye. Sostengo que esas 3 leyes son pura propaganda. Además, esas mentadas leyes comenzaron como una elucubración literaria, ¿no es cierto? Se las puedo repetir de memoria, ya que son el Padre Nuestro de esta era insolente. La viejecita entornó los ojos en señal de aburrimiento, y empezó a recitar con voz pareja. Primera ley, un robot no debe dañar a un ser humano, o por falta de acción, dejar que un ser humano sufra daño. Segunda, un robot debe obedecer las órdenes que le son dadas por un ser humano, excepto cuando esas órdenes están en oposición con la primera ley. Tercera, un robot debe proteger su propia existencia hasta donde esta protección no esté en conflicto con la primera o la segunda ley. Valientes leyes. El oficial terminó su taza de café. Sé de casos en que los robots, dijo la anciana, han causado daños a seres humanos. El oficial abrió más los ojos por la sorpresa. El oficial sabía
que aquello no podía ser cierto, pero, de todas maneras, tomaba cuidadosamente apuntes. Ese Asimov debió agregar una cuarta ley robótica. Los robots deben ser atentos, especialmente con los ancianos y los niños, dijo, gimoteando de nuevo entre el pañuelo. El oficial le dio seguridades de que su queja iba a ser considerada e investigada cuidadosamente. No era para menos saber que una persona tan simpática como ella tuviera quejas de esos groseros seres. La anciana sonrió coqueta. No hay como los seres humanos, dijo. Luego agregó, entre una risita. Y no hay como los atentos oficiales de la policía. La viejecita se levantó y, ya animada su cara por la sonrisa, dijo: Muchas gracias por oírme, joven. El oficial no tenía por qué acompañarla, pero la acompañó hasta la gran puerta de acceso, tomándola dulcemente del brazo en todo el trayecto. La viejecita tenía sonrosadas las mejillas cuando estrechó pícaramente, y con un guiño coqueto, la mano del apuesto oficial. Todavía media cuadra más allá se detuvo, girando la cabeza, sonrió de nuevo para agitar una última vez la mano, el pañuelo de encajes flotando al viento como una bandera amistosa. El oficial, que se había quedado en la gran puerta, sonrió otra vez y dijo adiós. La viejecita se perdió en el tráfago de gentes y robots de la gran ciudad, murmurando entre dientes: ¡Ah, qué diferencia! No hay como los seres humanos. El joven oficial tomó el ascensor para su despacho. Entre el segundo y tercer piso, resonó la voz metálica de su oculto transmisor receptor. Oficial de quejas. Oficial de quejas. Preséntese al despacho del director. Sí, señor, contestó el joven oficial. Pero fue un sí, señor, más respetuoso que de costumbre, porque un robot debe ser atento. Ahora resuelve las preguntas que se encuentran en la guía. Bien, ahora vamos a resolver a contestar a las preguntas que tenemos en la guía, que luego les voy a compartir. Precisamente la actividad 2 dice: después de la lectura resuelve las siguientes preguntas en tu cuaderno de lenguaje. Pregunta número 1: ¿por qué se queja la anciana de los robots? Ah, muy bien, excelente. Entonces ustedes van a poner la pregunta y luego van a dar respuesta a ella. Pregunta siguiente: ¿cuáles son las 3 leyes robóticas que menciona la anciana? ¿Las recuerdas? Muy bien, escribe la primera ley, la segunda ley y la tercera ley de Isaac Asimov. Siguiente pregunta: ¿cuál era la cuarta ley que proponía la anciana? Ah, excelente, muy bien. Escríbela en tu cuaderno, por favor. Y la última pregunta: ¿el oficial de quejas era un ser humano o era un robot? Excelente, muy bien. Hemos respondido correctamente a las preguntas de la lectura de la actividad 1. La actividad 3 dice: copia lo siguiente en tu cuaderno. Vamos a copiar lo que es un cuento de ciencia ficción. Se dice que los cuentos de ciencia ficción son aquellos que exploran los efectos de la ciencia y la tecnología sobre la sociedad. En ellos se pueden encontrar historias sobre inventos o descubrimientos científicos y técnicos, contactos con extraterrestres y comparaciones entre los seres humanos y los robots, entre los extraterrestres y otros seres inteligentes. Actividad 4. Ahora conoceremos sobre los sustantivos individuales y los sustantivos colectivos. Copiémoslo en el cuaderno. ¿Qué son los sustantivos individuales?
son aquellos que en su forma singular nombran a un solo ser. Por ejemplo, pluma, árbol y rosa. ¿Qué son los sustantivos colectivos? A pesar de tener una estructura singular, es decir, que no terminan en S ni ES, nombran a un conjunto de número indeterminado de seres o cosas. Por ejemplo, bosque, gentío y coro. En el caso anterior, uno de los ejemplos dice bosque. Ese es el sustantivo colectivo. La pregunta es, ¿cuál es el sustantivo individual de bosque? Exacto, árbol. Dicho de otra manera, el sustantivo individual árbol se puede decir de manera colectiva utilizando los sustantivos colectivos diciendo bosque, puesto que un bosque representa un conjunto de árboles. En la actividad número 5 deberás clasificar en tu cuaderno los sustantivos que se te presentan en la tabla. Estos sustantivos están emparejados. Aparece el individual y aparece también el sustantivo colectivo de cada uno. Ahí pueden ver ustedes la tabla y hemos colocado un chequecito de color verde indicando que ese sustantivo, tanto colectivo como individual, ya fue utilizado en el ejemplo que se muestra en la tabla siguiente. De esta manera harás tu tabla. Al lado izquierdo, en la columna izquierda, sustantivo individual y al lado derecho escribirás sustantivo colectivo. De la tabla anterior de los sustantivos que están ahí, tenemos 9 sustantivos individuales y 9 sustantivos colectivos. Cada sustantivo individual hace referencia a un sustantivo colectivo. Dicho de otra manera, cada sustantivo colectivo representa a un sustantivo individual. Por ejemplo, el sustantivo individual diente. ¿Cuál es el sustantivo colectivo de diente? Correcto, dentadura. Muy bien. Y de esa forma irás tú colocando al lado izquierdo los sustantivos individuales y al lado derecho los sustantivos colectivos. Otro ejemplo podría ser, en la columna del sustantivo individual pondrías casa. ¿Qué pondrías en la columna de sustantivo colectivo para denotar un conjunto de casas? Muy bien, caserío. Excelente. Caserío es el sustantivo colectivo de casa. Muy bien, de esta manera hemos llegado al final de la guía de la fase 3, semana 2 de la materia de lenguaje. Cualquier duda, pregunta, comentario, estamos para servirte. Bendiciones para todos y cada uno de ustedes.